el hecho de haber crecido en un pueblo, Panqueva, que es un pueblo súper pequeño al norte de Boyacá, el jugar yendo al río a pescar, el ver cómo mi papá me invitaba cuando mataba un cordero, mi mamá cuando mataba una gallina, me generó muchísima curiosidad por la ciencia en general y creo que fue lo que me llevó a estudiar ciencia, a estudiar química. Entonces como que eso, sumado con todas las cosas que iba aprendiendo en mi carrera como químico y en mi experiencia profesional, me llevó a querer volver a trabajar con comunidades como la mía, como la de Panqueva, como la de los pueblos pequeños en el país. Camilo, muchísimas gracias por participar en Ciencia Café. Va a sumarse. Bueno, primero cuéntanos tú ahorita dónde estás y a qué te dedicas. Ahorita y por las circunstancias de la pandemia volví al pueblo de donde es originaria mi familia, Cucaita en Boyacá, es un pueblo muy pequeño. Sigo trabajando a la distancia en mis proyectos académicos, pero también me estoy intentando conectar mucho más con la comunidad en la que estoy habitando y con las comunidades en las que trabajamos en la organización de la cual hago parte, que es Académicos por Colombia. Bueno, primero cuéntanos un poquito sobre lo que te interesa, el tema de la química en el que tú te especializas y ahí sí empezamos a hablar de lo que haces con Académicos por Colombia. Yo en química, digamos, desde el pregrado, durante mi maestría y durante el doctorado estuve trabajando sobre el desarrollo de unos materiales semiconductores para aplicaciones en generación de energía y almacenamiento de energía, celdas solares, celdas de combustible. Trabajé en eso principalmente en la Universidad Nacional de Colombia y bueno, también algunos trabajos por fuera del país, en Alemania principalmente. Bueno, entonces, ¿cómo uno puede integrar eso que tú aprendiste en la Universidad Nacional y en Alemania en química de materiales y en la otra parte que es las comunidades de las que pues tú eres originario, ¿no? Pues de hecho es un poco como contrario, pareciera, porque cuando yo comencé a especializarme más en mi área de desempeño profesional, pues cada vez me alejaba disciplinarmente más de la realidad de mis comunidades, de las comunidades de las que yo provengo, donde mi familia proviene. Entonces la realidad era que me estaba especializando mucho más y cada vez me sentía como que habían menos formas en las que yo podía volver a realizar aportes en mi pueblo. Sin embargo, la ciencia tiene muchísimas formas de incidir y de transformar, de ayudar a que las comunidades transformen su realidad en realidad. De ahí surgió esta idea de Académicos por Colombia, que no fue una idea exclusivamente mía, sino de con varios compañeros y compañeras con quienes dijimos como hay mucho que la ciencia y la tecnología puede hacer en Colombia, hay muchas tecnologías por adaptar, por apropiar y muchos procesos de aprendizaje de ciencia que servirían para el desarrollo comunitario. Y nada, hace 4 años decidimos comenzar pues con este sueño que es Académicos por Colombia. Tú la otra vez yo te escuché en una charla que contaste cómo fue cuando tú regresaste a Cucaita después de haber terminado tu carrera profesional y viste como un choque ahí como con la percepción que la gente tenía tuya. ¿Cómo fue el asunto? Porque eso también conecta la importancia de cómo comunicar. La anécdota particular es que, claro, yo vuelvo de la universidad, llego a mi pueblo e incluso en mi propia familia es como, bueno, qué alegría, qué orgullo que esté aquí y que haya estudiado lo que estudió, pero venga, cuéntenos qué es eso de ser químico. Y lo que sucede básicamente es que claro, uno en la universidad entiende la química como la estudia, pero explicar eso en un pueblo no es fácil porque estamos hablando de pueblos pequeños que nunca han tenido un químico y que nunca han sentido que esa sea una profesión que haga falta dentro de su propia comunidad, un poco por las dinámicas. Son pueblos no industrializados, ¿cierto? Son pueblos donde quizá la agricultura, el cuidado, la educación sean las profesiones más relevantes. Entonces, claro, decir que es un químico no implica que la comunidad fácilmente entienda qué es eso que tú estás diciendo. La barrera básicamente es la forma en que nos comunicamos, porque en la academia básicamente nos especializamos en utilizar un lenguaje específico, especializado, muy concreto, ¿sí? Y eso no necesariamente ayuda en la comunicación con una comunidad, porque al hablar con una comunidad, quizá ejemplificar el para qué la profesión de un químico, para qué un físico podría ayudar en una industria que pueda existir en ese contexto, serían las claves para poder realmente comunicar qué es lo que hacemos profesionales como nosotros en una comunidad. En esa charla también te escuché que no solamente la forma como uno comunica es importante, sino también cómo se haga el proceso de conversación de lo que uno está haciendo, el trabajo que se está haciendo en las comunidades. Tú ibas a instalar un equipo en una región, creo que era de celdas fotovoltaicas, y cómo la importancia de integrar a varios sectores de esas comunidades en todo el proceso y no solamente ir, instalar y devolverse, porque eso creo que ocurre muchas veces aquí. Como uno vaya, hace y vuelve.
pero así no funciona. ¿Por qué? Yo creo que esa ha sido la experiencia de muchas organizaciones que como Académicos por Colombia han querido desarrollar proyectos de ciencia y tecnología en comunidades, pero que una experiencia así que sucede muy comúnmente es que eso, se lleva una tecnología, por ejemplo, paneles solares para una comunidad que necesita acceso a energía, pero se tienen muchas dificultades en el comunicar y en el organizarse con la comunidad para que sea la comunidad quien finalmente apropie la tecnología, la instale preferiblemente. Y además hay que pensar en que la comunidad quiere unas capacidades que debe tener para que el proyecto sea sostenible. Entonces es muy común que sucedan cosas como anécdotas como esa que yo contaba. U organizaciones como nosotros, incluso entidades estatales, llevan proyectos de energía solar a una comunidad y esos paneles solares ante el primer daño resultan luego convertidos por parte de la comunidad en tendederos de ropa, o la comunidad baja eso e intenta venderlo a ver cuánto les dan por eso. Y eso genera mucha frustración en personas que como nosotros queremos, digamos, que llevar estos proyectos a las comunidades. Pero la clave básicamente es que si los proyectos son, digamos, que llevamos la solución, pero nosotros dejamos la instalación y nos vamos, pues difícilmente eso va a ser sostenible. Entonces un poco lo que hemos encontrado, que seguramente que muchos profesionales de las ciencias sociales lo conocen desde hace tiempo, es que lo fundamental es comunicar un concepto y que la comunidad con la que vamos a trabajar sea la que apropie los conceptos y desarrolle sus propias alternativas. Es decir, en un proyecto como esos de energía solar sería fundamental que hay personas en las comunidades que sepan algo de electrónica, bueno, que ellos sepan los conceptos de esa tecnología en particular, dónde conseguir repuestos, cómo reparar en caso de que se dañe un diodo bypass, en caso de que algún repuesto se requiera, y también entender perfectamente las limitaciones de esas tecnologías que se están llevando. Son muchos más los conceptos que la comunidad debe entender para poder ellos mismos construir su sistema y básicamente hacerlo sostenible. Y al apropiarse de esas tecnologías también se apropian de la ciencia detrás. Si yo quiero llegar a un segmento diferente al mío, tal vez lo más efectivo es que yo integre a mi equipo a alguien de ese segmento. Entonces, si yo quiero hacer algo de divulgación científica en Cucaita, Boyacá, yo debería comunicarme contigo, por ejemplo. Si yo quiero hablar sobre aves y dispersión de semillas, entonces de pronto con campesinos de Cucaita y hacerlo como tú dices, haciéndolo a largo plazo, va a funcionar mejor que yo ir a la clásica, ir allá, dar una charla y devolver. Suele suceder, eso sí hay que ser sinceros en eso, que los procesos de comunicación de esta forma pueden que requieran un poco más de esfuerzo, puede que requieran un poco más de tiempo. Los mismos proyectos suelen ser un poco más costosos porque, claro, tú no vas una vez, entonces se gasta más transporte en múltiples ocasiones. Pero lo que tú dices es fundamental, hay otras formas estratégicas para conectar con la comunidad. Es algo que también intentamos hacer nosotros y hay muchas comunidades. Mira, si mi pueblo tan pequeñito, Panqueva, donde yo crecí, tiene profesionales como yo, así pasa con muchas comunidades, ¿sí? Y yo creo que tú te has encontrado de pronto en eventos en la misma universidad con gente que viene de pueblos súper alejados, en Nariño, en el Chocó, que uno de alguna forma se asombra como, bueno, hay profesionales muy bien formados de todas las regiones del país, así sea uno o dos. Entonces eso, conectar con ellos que son de la propia comunidad para trabajar dentro de la comunidad es muy valioso. Siento yo que de pronto en las dinámicas de comunicación, por ejemplo, de divulgación de ciencia como masiva, se busca siempre hablar de conceptos nuevos en ciencia, y eso es muy interesante, por ejemplo, cuando uno quiere motivar a que chicos y chicas estudien ciencia, por ejemplo, eso motiva muchísimo, pero también esa comunicación de lo que llamamos, digamos, la ciencia top, en muchos casos abre como más la brecha con las comunidades que se encuentran rezagadas en la comunicación básica de la ciencia. Es decir, puede suceder que fácilmente nosotros descuidemos la divulgación de la ciencia más básica, y es que muchas de las soluciones tecnológicas que necesitan las comunidades rurales en Colombia, por ejemplo, tienen que ver con ciencia básica. No necesitamos saber de computación cuántica para resolver un problema de organización o administrativo de un acueducto rural en una vereda. Necesitamos más bien formación relacionada con, bueno, organigramas, cómo comunicarse, o tecnologías tan sencillas como las mismas sistemas de filtración que han existido siempre, filtración con carbón activado, con gravilla, con arena, que no son unas tecnologías, digamos, de punta. Y tener en cuenta también que hay diferentes tipos de comunicación. Hay comunicación para motivar, en donde unos temas animan muchos más que otros, pero hay comunicación para resolver problemas puntuales, y en esos casos, pues, digamos,
digamos que no hace falta inventarnos las soluciones, muchas de ellas ya están creadas, hay que trabajar mucho por adaptarlas, eso sí, y sobre todo por apropiarlas, porque la gente coja eso como propio y quiera levantarse o hacer jornadas comunitarias para ir a diseñar ese sistema o instalarlo ellos mismos, o que alguien de la comunidad diga yo quiero como formarme para hacer esos análisis de laboratorio pequeñitos, por ejemplo, que necesita mi acueducto comunitario para saber si el agua es de calidad. Anécdota científica. Estábamos trabajando un proyecto de potabilización de agua con familias campesinas. En esa labor de escuchar cómo trataba el agua en sus propias casas, nos dimos cuenta que las personas hervían el agua para consumirla directamente, pero no para elaborar sus jugos. Bueno, hablando con ellos mismos nos dimos cuenta que la gente percibía que la licuadora, al tener unas cuchillas, pues iba a matar todos los microorganismos. Esa era la forma en que ellos habían apropiado como un conocimiento, ¿sí? Desde lo empírico. Y claro, eso probablemente tú y yo lo sabemos, las razones por las cuales una cuchilla no va a matar una bacteria, pero nos permitió sobre todo en ese proyecto identificar que hay muchas más cosas sobre las creencias y las formas de percibir el mundo en el que vivimos, sobre las cuales era importante trabajar en particular para ese proyecto. Bueno, Camilo, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para tu merced.